Para poder entender primero la geodinámica terrestre, lo primero que tenemos que hacer es estudiar esto, ¿ya? Esto es la base para poder entender geodinámica terrestre. Ahora, yo les voy a hacer la siguiente pregunta. Dime, ¿cuál es el propósito del estudio de la geodinámica terrestre en la Tierra? ¿Para qué vamos a estudiar esto? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué se estudia esto? Se estudia la geodinámica terrestre para poder conocer, entender los procesos de formación de los continentes, de las montañas, de las cordilleras y una diversidad de relieves que encontramos en la Tierra. Ese es el propósito del estudio de la geodinámica terrestre, ¿ya? Comprender los procesos de formación de todos los relieves que hoy en día vemos pues en nuestro planeta. Los cerros, las montañas, ¿cómo se han formado? ¿Cuáles son las fuerzas que han permitido su formación? ¿Ya? Ese es el propósito del estudio de la geodinámica terrestre, conocer esos puntos. Ahora, pero como te había mencionado, para poder entender la geodinámica terrestre, primero que tenemos que hablar, lo primero que tenemos que hacer es recordar, repasar la llamada geósfera. ¿Ya? Bien, señores, entonces a partir de esta clase empezamos el estudio de los tres sectores físicos que tiene la Tierra. Y vamos a empezar por el estudio del primer sector físico de la Tierra, que viene a ser la parte sólida. La siguiente semana, semana 4, ya se desarrolla las 8 regiones naturales del Perú. Semana número 5 ya desarrollamos la otra zona física de la Tierra, que viene a ser la parte gaseosa, atmósfera y clima-tiempo. Y en la semana número 6 ya se desarrolla la parte líquida de la Tierra con el estudio de la hidrosfera. Entonces vamos por partes. Ahora, como te digo, nos metemos de lleno al estudio de los sectores físicos de nuestro planeta, ¿ya? Bien, entonces empezamos por la llamada geósfera. Mire, la geósfera, sabes tú muy bien que viene a ser la parte sólida e interna de nuestro planeta, que sirve de base a la parte líquida, la hidrosfera, y sirve de base también a la parte gaseosa, que vendría a ser toda la atmósfera, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de la geósfera, tú muy bien sabes que internamente la Tierra presenta una estructura bien compleja, que según los estudios dicen que internamente la Tierra está constituido por capas o niveles, y esos niveles tienen nombres. A ver, vamos, rapidito nomás, ¿ya? A ver, este primer nivel de acá, esto de acá, ¿cómo lo llamamos? Corteza terrestre. Ojo, esta zona puede llamarse de distintas formas. También se le puede llamar costra, también se le puede llamar oxísfera. Pero hay algunos libros que emplean mucho este término, la litosfera. Cuidado, litosfera o corteza es lo mismo, ¿ya? Ahora, esta zona abarca una profundidad que según los estudios dicen que debería de llegar hasta los 60 kilómetros. La corteza se encuentra en un estado esencialmente sólido en nuestro planeta, y que a la vez se divide en dos subcapas. Recuérdate eso. A ver, vamos acá. ¿Cómo se llama esta subcapa? ¿Cielo o cima? Muy bien, esto se llama cial, y debajo de ella, muy bien, encontramos al cima. Luego vamos a detallar cada una de ellas, lo dejamos por un momento así. Vamos con el siguiente nivel. A ver, el segundo nivel tiene por nombre la mesósfera, mesomedio, esfera, esfera media. Ese término también se aplica para la atmósfera, la tercera capa, cuidado. Ahora, esta zona también lo vamos a llamar como el manto o chalcósfera, ¿ya? Ahora, los estudios dicen que esta zona debería de superar los 2.800 kilómetros. Señores, el estado a la cual se encuentra el manto ya acá es un estado combinado. Hay áreas sólidas que constituyen la presencia de las placas tectónicas, que luego vamos a hablar, y también vamos a encontrar áreas líquidas que formarían parte del material magmático, ¿ya? Ahora, el manto, igual que la primera estructura, también presenta dos niveles, dos capas, ¿ya? Señores, ¿cómo se llama esta primera capa? Conocido como la astenosfera, asteno débil, esfera, esfera débil, ¿ya?
Y debajo de ella encontramos a la llamada pirosfera. Piro, fuego, esfera de fuego, ¿ya? Vagamente lo conoces tú como manto superior y manto inferior, ¿cierto? Lo dejamos así y ahora nos vamos al siguiente nivel, al nivel más profundo. Bueno, a ver, vamos rápidamente con esto. A ver, nos referimos a la zona del núcleo. Bueno, señores, el núcleo, ubicación. Los estudios dicen que debería de bordear más de 3.400 kilómetros de profundidad. El estado a la cual se encuentra esta zona también es un estado combinado. Hay áreas líquidas, pero también vamos a encontrar áreas sólidas en este nivel, ¿ya? Ahora, el núcleo, tú muy bien sabes que tiene varias denominaciones y hay que tener cuidado, ¿ya? Creo que Villarreal o La Callao preguntaron con estos otros nombres, ¿ya? A ver, un primer término u otro nombre es conocido como la endosfera. Endo dentro, esfera interna, es lo que quiere decir. O también se le puede llamar barísfera, presión, esfera de presión, ¿ya? O también se le puede llamar nife por los elementos que más abundan, níquel, hierro, ¿ya? O puede llamarse también como la siderosfera, sidero, hierro, esfera de hierro, ¿sí? Ahora, cuando hablamos del núcleo, el núcleo también está dividido en dos niveles, igual que las estructuras superiores, ¿no? Acá sí lo llamamos núcleo externo y debajo de ella el núcleo interno, ¿ya? Listo, ahí está. Entonces, internamente los estudios indican que así debería de estar estructurado nuestro planeta en esta parte llamada geósfera, ¿ya? A ver, pregunta para ustedes. Dime, ¿cuál es el elemento químico que más predomina en toda la geósfera? Elemento químico. ¿Agua? A ver, yo te pregunto. Elemento químico que más predomina en la atmósfera, a nivel atmosférico. Nitrógeno. Si hablamos de la hidrosfera, elemento químico que más abunda. El oxígeno. Y si hablamos a nivel de la geósfera, ¿cuál es el elemento que más predomina? Señores, es el hierro. ¿Ya? Hay que tener cuidado, ¿ah? A nivel del sector físico gaseoso, nitrógeno. Al nivel líquido, oxígeno. Y a nivel sólido, eso es el hierro, ¿ya? Ahora, cuando hablamos entonces de estos niveles, están estructurados de esta manera. Y vamos a empezar a hablar de la corteza terrestre, ¿ya? Bien, vamos rapidito con características principales. Mira. La primera característica nos va a dar a entender el interior de la Tierra con este proceso llamado así. A ver, voy a poner gradiente, ¿ya? La gradiente geotérmico, ¿sí? La gradiente geotérmico. A ver, te pregunto, joven, ¿qué viene a ser la gradiente geotérmico? ¿Qué entiendes por eso? Geotierra, térmico, tiene que ver con temperatura. Ya, vamos por ahí. Entonces, ¿qué entendemos por gradiente geotérmico? Mira, nos ubicamos aquí en la superficie, desarrollamos nuestras actividades en el cielo, ¿cierto? Ahora, si nosotros empezamos a hacer una perforación, una excavación al interior de la Tierra, se genera una variación de temperatura. La temperatura empieza a variar y a esas variaciones de temperatura lo llamamos gradiente geotérmico. Y según los estudios dicen que por cada 33 metros de profundidad, ¿ya? La temperatura en la Tierra asciende a 1 grado Celsius. A ver, yo te pregunto, ¿cuánto es nuestra temperatura promedio aquí en la superficie? 37, demasiado. Superficie, ¿cuánto? 15 grados Celsius en promedio, ¿ya? Ahora, si nosotros empezamos a hacer perforaciones, esto empieza a variar, pues, a partir de ese grado en promedio, ¿ya?
A 33 metros ya subimos a 16 grados. 66 metros ya 17 grados. A 99 metros 18 grados y así va en ascenso al interior de la Tierra. ¿Ya? Entonces, debemos entender la conclusión que a mayor profundidad, más temperatura. ¿Ya? Señores, si por cada 33 metros hay un grado más de temperatura, ahora, si hablamos de estas capas, estos se ubican en kilómetros. Y según los estudios dicen que a más de 3.000 kilómetros de profundidad, la temperatura ya debería de bordear los 6.000 grados Celsius. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado. Listo, ahora sí. Una vez entendida la temperatura interna de la Tierra, ahora hablemos de cada una de las capas. ¿Ya? Vamos a empezar por la corteza terrestre. Mira. La corteza terrestre está dividida, ya sabes, en dos subcapas, cial y cima. Vamos a hablar primero del cial. Mira, el cial es considerado también como la capa, vamos a poner acá, la capa granítica, debido a que la roca que predomina es el granito. ¿Ya? Es el lugar donde nosotros nos ubicamos, ya sabes, desarrollando distintas actividades. Sirve de base al fondo de los grandes lagos, pequeñas lagunas y ríos continentales. Señores, y es acá donde se están formando, donde se forman los relieves que vamos a encontrar en la parte continental. Señores, las montañas, las cordilleras, las mesetas, los valles, las pampas, las depresiones, los tablazos, esos relieves se están estructurando solamente en el cial. Ahora, debajo de la masa continental, el cial presenta su máximo ancho, por decirlo así. Pero si nos ubicamos en el fondo de los mares, ya el cial empieza a volverse estrecho, angosto. Y si nos ubicamos en el fondo oceánico, ya el cial ha desaparecido. Y en su reemplazo ya encontramos al cima. A ver, para que me entienda mejor, mira, esta zona de la corteza terrestre lo vamos a hacer más grande. Y sería todo esto. Esto sería la corteza, ¿ya? Donde esta zona de acá sería el llamado cial. Y debajo de ella encontramos al cima. Entonces, si te das cuenta, en el cial, debajo del mar o de las aguas del mar, el cial empieza a volverse estrecho, angosto, y en el fondo marino ya no existe el cial. Ya encontramos la otra estructura llamada el cima. ¿Ya? Entonces, hablemos del cima. Mira, cuando hablamos del cima, el cima también se considera como la capa basáltica, debido a que la roca que hay en el fondo marino, ¿ya?, es el basalto. Eso no te olvides. Pero aparte de ello, sirve de base a la parte continental y aquí se están formando, ¿ya? Se forman a la vez los relieves que encontramos en el fondo de los océanos. Señores, ¿qué relieves hay en el fondo oceánico? ¿Qué relieves hay en el fondo oceánico? ¿Ah? La respuesta está en la pizarra. Zócalo, taludes, llanuras, dorsales, fosas. A ver, mira. A ver, para hacerlo más sencillo. Mira, mira, mira. Esto de acá, esto sería el cial. Y todo esto sería el cima. Pues ahí está, más grande todavía lo dibujamos. ¿Ya? Entonces, estos relieves de acá, zócalo, taludes, llanuras, dorsales y fosas, todos ellos se forman en el cima. ¿Ya? Entonces, hay que tener cuidado con ello, ¿ya? Listo. Dejamos de lado ello y ahora nos vamos al siguiente nivel ya. A ver, ahora vamos al manto. Miren, ya te había mencionado que el manto se divide en dos niveles, en dos sectores, ¿ya? Ahora, escúchame bien lo que te voy a decir. Mira, yo te dije que para poder entender la geodinámica terrestre se explica primero, se toma como base el tema geósfera. Pero de toda la geósfera hay una zona que te debe de importar más para entender esto. Geodinámica interna. ¿Y qué zona del interior de la Tierra me debe de interesar más para comprender la geodinámica interna? Es esta de acá. Solamente el manto superior. O también llamada astenosfera. ¿Ya? Bien, entonces
vamos a mencionarte las tres características fundamentales que hay en esta zona para entender geodinámica terrestre, ¿no? A ver, primera característica dice, señores, hasta este nivel llega la presencia de las llamadas placas, tectónicas, se extienden desde la superficie cial, pasan todo el cima y llegan hasta el manto superior de la Tierra, ¿sí? Entonces, toda esta zona que estoy señalando está plagada de placas y placas tectónicas en la Tierra, que separa la parte externa fría de la parte interna caliente de nuestro planeta, ¿ya? Ahora, pero te preguntarás, ¿y qué son placas tectónicas? ¿De qué están formadas esas placas tectónicas? Mira, estas son las placas tectónicas. Son pliegues que se extienden desde la superficie hacia el interior de la Tierra. Son pliegues, ¿ya? ¿De qué están formadas? De rocas, ¿sí? Ahora, tú debes de entender que esas placas tectónicas están en permanente movimiento. Estos se mueven en todo momento. Ahora, luego te voy a explicar por qué se mueven, pero acá te indico. Cuando estas placas tectónicas se mueven, a veces ellos se encuentran y chocan entre ellas. Ahora, cuando hay choque de placas, ya sabes qué es lo que se va a generar. Se va a liberar energía que se va a dirigir hacia lo más profundo y otra energía se va a extender hacia la parte exterior, ¿cierto? Generando en la superficie, ¿sabes qué cosa se va a producir? ¿Qué se genera? Se genera esto, los sismos en la Tierra, ¿ya? Entonces, debemos entender que los sismos, los temblores y terremotos que hay en nuestro planeta no se origina desde el centro de la Tierra, no, solamente acá donde está la presencia de las placas tectónicas, ¿ya? Eso no te olvides. Bien, entonces, primera característica, señores, viene a ser la presencia de las placas tectónicas, ¿ya? Segunda característica dice, señores, por gradiente geotérmico a mayor profundidad, más temperatura. Y a estos niveles ya la temperatura debería de haber superado los 1900 grados Celsius acá, ¿ya? Y debemos entender que en esta zona vamos a encontrar la presencia de las cámaras magmáticas. Ahora, los estudios también indican que esas cámaras magmáticas también lo vamos a encontrar en el manto inferior de la Tierra o simplemente en la pirosfera, en ambos lugares, ¿ya? Ahora, la cuestión es que estas cámaras magmáticas se encuentran a altas temperaturas y a altas presiones y siempre buscan un escape para poder desfogar esa presión contenida y a la vez equilibrar esa presión que hay en el interior de la Tierra. ¿Y cómo lo hace? En base a un conducto llamado chimenea que va a empezar a aflorar hacia la parte exterior, ¿sí? Y va a llegar a la superficie, dando paso así a la emisión, a la expulsión de esa presión contenida y con ella el material magmático, gases, humo, ceniza, hollín, etcétera, etcétera, ¿ya? A ver, yo te voy a hacer la siguiente pregunta. Dime, ¿los volcanes son exclusivos de los continentes o también hay en el fondo marino? Muy bien. Tú debes de entender que en el interior de los océanos también se forman, por ahí aflora el material magmático, ¿eh? Y por ahí también sale la presencia del magma, dando paso así a la formación de los volcanes que hay en el interior de los océanos, ¿ya? Ahora, tú dirás, no, pero hay agua y el agua no apaga los volcanes. Señores, el tamaño, la cantidad de agua de los océanos en comparación con la profundidad de la Tierra y la cantidad de magma es nada en comparación. El agua en la Tierra es un pequeño charquito para la Tierra, ¿sí? Entonces la cantidad de magma que hay en el interior es mayor a las fuentes de agua que hay en la superficie.
Entonces, ese magma cuando llega al fondo marino, las aguas no lo apagan, pues, ¿ya? Entonces, el magma sale en cantidades considerables, pues, ¿ya? Otra pregunta, dime. A ver, este conducto llamado chimenea es prácticamente por la zona por donde el magma suele llegar hacia la superficie. Pero la pregunta es, ¿y cómo esa chimenea logra llegar a la superficie si aquí están las placas tectónicas? Y las placas tectónicas son rocas macizas al interior de la Tierra. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir para que ese conducto llegue a la superficie? ¿Alguna idea? Hay tres mecanismos. El primer mecanismo es esto. Hay placas tectónicas que cuando se encuentran no siempre tienen choque frontal. Hay algunos que se meten y otros que surgen así. Hay rozamiento. Y en esa zona de fricción, por ahí es donde se forma el conducto. Otra forma. Las placas tectónicas no siempre chocan, no siempre rozan, sino las placas a veces se separan, se alejan entre ellas. Y cuando se alejan, debilitan ese sector. Y por ahí también aflora el material magmático. ¿Ya? Y hay un tercero. Las placas tectónicas se mueven y dentro de esos movimientos se arrugan y a veces se rompen, se quiebran. Y cuando las placas tectónicas se rompen, a veces esa fractura es hasta lo profundo de la Tierra. Y por ahí también surge el material magmático. O sea, hay varias maneras. Cómo esta chimenea suele llegar a la superficie de la Tierra para formar a los volcanes. ¿Ah? Bien, entonces debemos entender que la otra característica es la presencia de los volcanes en este sector. ¿Ya? Y hay una tercera característica, señores, que de repente es la característica más determinante para poder entender este proceso de acá. Proceso epirogénico y los procesos orogénicos en la Tierra. ¿Ya? Dime. ¿Qué pasaría si las lavas no pueden salir a superficie del cielo? ¿Qué pasa si no salen? Ya, ese es un tipo de vulcanismo. Ese vulcanismo tiene este nombre, el vulcanismo intrusivo. Es cuando el material magmático no logra llegar a la superficie. Mira, esto es una cámara magmática y acá yo tengo un conducto chimenea que está aflorando el material magmático. Pero una cámara magmática no siempre tiene un solo conducto, puede tener otro conducto más. 1, 2, 3, lo que fuera, ¿ya? Ahora, supongamos que acá se está formando otro conducto, otra chimenea. Pero resulta que suele llegar a un área donde las placas tectónicas son bien macizas, bien compactas. Y ahí es donde no va a lograr romper, no va a lograr llegar a la superficie. Entonces el material magmático empieza a acumularse en estos niveles de acá, ¿sí? Se acumula en estos niveles. Pero como está cerca de la superficie, la temperatura es menos, entonces el magma se solidifica, se enfría y forma rocas ígneas intrusivas, que son las rocas más macizas, más compactas, más duras que encontramos en la Tierra. A eso se llama vulcanismo intrusivo. ¿Ah? ¿Bien? Esto, cuando se acumula, levanta la superficie, eleva la superficie. ¿Ah? Y genera la formación, puede ser, pues, de repente, de un ligero levantamiento, pues, en la superficie de la Tierra. ¿Ah? Hay que tener cuidado ahí. Bien, listo, sigamos. A ver, te estaba mencionando que hay una tercera característica para poder entender el proceso epirogénico y el proceso orogénico. Mira, en esta zona hemos dicho que las temperaturas son extremas, prácticamente han superado los 1900 grados Celsius, lo que dicen los estudios. Ahora, parte del material magmático está formando estas zonas llamadas cámaras o focos volcánicos, ¿ya? Pero también hay materiales magmáticos concentrados acá que empiezan a tener movimiento de ascenso y descenso en estos niveles, ¿ya? Empiezan a desplazarse de esta forma, pero ojo lo que te voy a decir. Señores, esos movimientos de ascenso y descenso de materiales magmáticos, gases que hay acá, se da de manera muy lenta. ¿Ya? Se da de manera lenta. A ver, ahora tú dirás,
Pero ¿por qué acá los elementos, el material magmático empieza a tener desplazamiento en ascenso y descenso? ¿A qué se debe eso? Señores, eso se debe al calor interno que tiene la Tierra. A ver, imagínate, tú cuando cocinas, preparas un caldito de repente para la cena, a la olla lo llenas de agua y le echas las verduras, y cuando el agua empieza a ebullicionar, a hervir, ¿qué pasa con las verduras, el fideo, la papa que has puesto ahí? Empiezan a moverse, ¿no? Suben, bajan, suben, bajan, suben, bajan. Señor, igualito es la tierra al interior. No vayas a creer que la tierra al interior es estática. No, todo se mueve. Todo tiene movimiento. La cuestión es que esos movimientos son lentos. Son muy lentos. Entonces, el calor interno que tiene la tierra al interior permite que los elementos que están en la parte más superior simplemente empiecen a moverse. Ahora, este material magmático que empieza a tener movimiento de ascenso y descenso, eso se da en años. Ahora, y esos movimientos tienen nombre. ¿Sabes cómo se llaman? Eso se llama las corrientes convectivas. O también se le puede llamar células conectivas. ¿Ya? También tiene este otro nombre, células conectivas. ¿Ya? Ahora, ¿y qué va a generar ese movimiento de esos materiales magmáticos? Señores, esto es bien importante y acá te explico por qué las placas tectónicas se mueven. Mira, el movimiento de las corrientes convectivas liberan energía. Esa energía va a empezar a ascender, va a empezar a subir y va a afectar a la corteza terrestre, donde está ubicado las placas tectónicas. Ahora, cuando esa energía llega a la corteza, las placas van a sufrir simplemente esa energía a modo de dos movimientos. La placa tectónica produce esa energía y empiezan a moverse de dos maneras. De manera vertical y de manera horizontal. Señores, esos movimientos que va a presentar las placas es también extremadamente lentas que nosotros no podemos sentirlo. Señores, en estos momentos las placas se están moviendo. La cuestión es que no lo sentimos. Ahora tú dirás, ¿y cómo se sienten los temblores y terremotos? Te explico. Mira, cuando la energía sube, afecta a las placas tectónicas, pero suele suceder que en ciertos lugares de la Tierra, a veces la placa tectónica retiene esa energía liberada por las corrientes convectivas. Ahí retiene. Pero va a haber un momento donde esa placa tectónica va a liberar esa energía. ¿Y cómo lo libera? Con un choque brusco con otra placa tectónica. Y solo ahí se generan los sismos en la Tierra. ¿Sí? Ahora, tú debes de entender que si en una zona hay constantes temblores, quiere decir que las placas están liberando poco a poco su energía. Pero si en una zona no hay sismo, pero debajo de ella hay placas que se mueven constantemente, pero no hay sismo, es porque están reteniendo energía. Y en cualquier momento pueden chocar de manera brusca y pueden generar grandes terremotos en la Tierra. Entonces, si en el Perú hay temblores constantes, hay que sentirse alegres. ¿Por qué? Porque se está liberando energía. Porque si no fuera eso, puede generar grandes terremotos pues, por el almacenamiento de energía. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado. ¿Ya? Bien, ahora, ¿qué es lo que va a pasar cuando las placas tectónicas se mueven? Señores, las placas tectónicas van a empezar, producto de ese movimiento vertical, horizontal, a veces las placas empiezan a malformarse, empiezan a arrugarse, algunos se van a romper. Y todo ese proceso de movimiento, ¿qué es lo que va a generar? La formación de relieves. Las placas se arrugan producto de los movimientos, se forman montañas, cordilleras, forman valles, mesetas, etcétera, etcétera. Entonces, conclusión. Los relieves que vemos hoy en día en nuestro planeta Tierra se debe producto de los movimientos de las placas tectónicas. ¿Y por qué las placas tectónicas se mueven? Simplemente por esto. Corrientes convectivas. Todo se origina de acá para que en la parte externa sufra modificaciones, cambios. ¿Ya? Entonces eso no te olvides. Bien, entonces señores,
Estas tres características es la base para poder entender la geodinámica interna de la Tierra. ¿Ya? Listo, el resto no interesa. Pero vamos así, a rapidito nomás a ver, a determinar qué características básicas tiene el resto. A ver, manto inferior. A ver, el manto inferior, si hacemos una comparación con el manto superior, este tiene más concentración de elementos pesados, más densos. Este tiene más hierro que el manto superior, ¿ya? Por eso tiene otro nombre, se le llama también como el ferroscopio, nada más. Listo, vamos al núcleo. El núcleo tiene dos niveles, externo e interno. Si hablamos del núcleo externo, este se encuentra en una condición líquida, ¿ya? Con temperaturas que deberían de bordear los 4500 grados Celsius. Y el núcleo interno, ya sabes que se encuentra en una condición sólida, con las más altas temperaturas y donde se concentra más nivel de hierro. Ahora yo te hago la siguiente pregunta y dime, ¿cuál es la importancia de esta bola de hierro de la más alta temperatura que haga el interior de la Tierra? ¿Qué genera la presencia del núcleo interno de nuestro planeta? ¿Alguna idea? ¿Nada? Este es bien importante, ¿eh? Activa, ¿qué cosa? Una fuerza llamada la fuerza de gravedad. Esto es bien denso. La dimensión del universo espacio-tiempo lo catalogan como recto, pero la Tierra es una masa y la masa tiene peso y curva la dimensión del espacio-tiempo, lo curva. Entonces hay una curvatura en el espacio, producto de esto, y esto genera que los pequeños astros empiecen a moverse alrededor de ella. Igual que el Sol, forma el sistema solar, porque el Sol ha tenido una masa que ha distorsionado el espacio-tiempo, ¿sí? Y por eso los planetas giran alrededor de ella, pues se forma la fuerza de gravedad. Igual en la Tierra, en el espacio, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con ello, ¿ya? Pero la otra importancia es que esta permite la activación del campo magnético que presenta nuestro planeta Tierra. Señores, a ver, para que me entiendas, ¿ya? Esta cuestión, mira, acá yo tengo la Tierra, ¿sí? Ahora, la Tierra tiene su movimiento llamado rotación, donde gira utilizando un eje imaginario. Ahora yo te pregunto, ¿cuánto tiempo tarda la Tierra en dar un giro? 24 horas, no, 23 horas, 56 minutos con 4 segundos. Cuidado, no es 24 horas. Utilizan 24 horas para redondear y hacer las actividades humanas, sí, pero realmente ese es el tiempo exacto, ¿ya? Ahora, tú debes de entender que ese tiempo no es igual al interior de la Tierra. El núcleo interno de nuestro planeta, señor, demora más tiempo que eso. Dime, ¿sabes por qué? Porque está rodeado por líquido. Ahora, la parte externa, esto sí, para que la Tierra dé una vuelta en su eje imaginario, eso sí demora 23 horas, 56 minutos, ya entiendes. Pero esta parte no, demora más tiempo para dar un giro, porque está envuelta en material líquido, ¿ya? Y esto permite de que se active el campo magnético. O sea, de polo a polo se forman dos gigantescos anillos que son los campos magnéticos de la Tierra. Los famosos anillos de Van Allen o la magnetosfera, habrás oído hablar de ella. La cuestión es que cuando el Sol emite su energía lo hace a modo de vientos solares. Cuando esos vientos solares llegan sobre ese campo magnético son desviados pues hacia los extremos, ¿ya? Protegiendo así a nuestra atmósfera, que es hasta aquí nada más, y a la vida pues en la Tierra, ¿sí? Entonces, esta zona de la Tierra es bien importante y debería de permanecer así caliente en el tiempo, ¿ya? Bien, listo. Dejámoslo hoy y para terminar este esquema, hablemos de esta otra parte. A ver, hablemos de las discontinuidades, ¿ya? Hablemos de las discontinuidades. Mira, cuando hablamos de las discontinuidades, dice, son aquellas zonas de transición, son aquellas zonas de división que se han establecido. ¿Para qué? Para poder determinar la diferencia entre las capas partiendo de su temperatura, su densidad, su composición química.
Ahora, las discontinuidades son de dos tipos. Las de primer orden, que son las principales, y van a dividir a las capas mayores, y las de segundo orden, que van a dividir a las subcapas. ¿Ya? A ver, pregunta, señores, sencillo nomás. A ver, ¿cuál es la discontinuidad que divide corteza del manto? Sería esta línea de acá, ¿cómo se llama? Nada. Mohorovic. ¿Ya? Mohorovic. Pregunta. Discontinuidad que divide el manto del núcleo. Sería esta línea de acá. ¿Cómo se llama? Muy bien. Esa se llama la discontinuidad de Gutenberg. ¿Ya? Listo. Bien. Vamos con lo de segundo orden ya. A ver. Discontinuidad que divide la subcapa cial y cima. ¿Cómo se llama esa discontinuidad? Eso se llama Conrad, ¿ya? La que divide manto superior del inferior. ¿Cómo se llama esa discontinuidad? Esta se llama, muy bien, repetir, comúnmente lo llamamos así. Y luego tenemos núcleo externo del interno. ¿Cómo se llama esa discontinuidad? Muy bien, se llama Witcher o Lyman, pues no, ¿ya? Listo. Bien, señores, eso es geósfera. Bien. Dejamos de lado ya la geósfera y ahora sí nos vamos acá, ¿ya? A ver, hablemos a continuación de la llamada geodinámica terrestre. Señores, ¿qué significa la palabra geodinámica? Geotierra, dinámica, movimiento. Movimiento de la Tierra, ¿cierto? Pero no se refiere al estudio del movimiento, rotación, traslación. Eso no. Este estudia otro tipo de movimiento. ¿Ya? A ver, vamos aquí entonces. Vamos a dar la definición. Mira, la definición dice, la geodinámica interna, voy a poner acá ya, dice, es aquella ciencia de nuestro planeta Tierra que se va a encargar de estudia aquellas fuerzas que provienen del interior de la Tierra y los que vienen del espacio, que van a actuar sobre la superficie de la Tierra, dando como resultado en esa interacción de ambas fuerzas la formación, ¿ya? La formación de los continentes, de las montañas y una diversidad de relieves que hoy en día vemos en la Tierra. ¿Sí? Entonces, la geodinámica terrestre se va a encargar de estudiar aquellas fuerzas que vienen desde lo profundo de la Tierra y fuerzas que vienen del espacio que van a actuar sobre la corteza terrestre donde están las placas tectónicas. Y ellas van a empezar a moverse, producto de esas dos fuerzas. Por eso se dice dinámica, movimiento de las placas. Y eso va a generar la formación de los continentes, montañas y muchos relieves que hoy en día vemos pues, en la Tierra. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de la geodinámica terrestre, debemos entender que hay dos tipos de geodinámica, como ya te estaba mencionando. Tenemos la geodinámica interna y tenemos la geodinámica externa. Vamos con la primera, vamos a empezar de abajo para arriba. A ver, geodinámica interna, este tiene otro nombre, también se le llama fuerzas endógenas. Y el otro, ya entiendes, que se llama fuerzas exógenas. Bien, vamos con el primero. A ver, geodinámica interna. A ver, señores, te voy a explicar, ¿ya? Ya no voy a escribir porque no hay espacio, solo te voy a explicar. A ver, primera característica. Te voy a mencionar 5 características que tiene esta primera geodinámica. A ver, primera característica dice, la geodinámica interna es aquella fuerza que se genera desde el interior de la Tierra. Pregunta, ¿de qué capa se origina esta energía? ¿De qué capa? Ya te expliqué. O sea, por gusto hemos hecho esto. Encima, por encima te voy a dar. Vamos. ¿Núcleo? La geodinámica interna, las fuerzas endógenas, ¿de dónde se originan? ¿De qué capa se origina esta energía? Del manto superior, pues, de acá. ¿Qué te he dicho? Para entender esto te dije que tienes que saber 3 cosas que suceden acá. Entonces, la geodinámica interna, las fuerzas endógenas tienen su origen acá, en la astenosfera.
¿Y cómo se origina esta energía? Gracias a estos dos: cámaras magmáticas y corrientes convectivas. Estos dos generan la geodinámica interna. Primera característica. Segunda característica dice: esta geodinámica tiene la dirección opuesta a la gravedad. O sea, es una energía que sube, asciende. Si esto viene a ser la cámara magmática, para desfogar esa presión contenida utiliza un conducto, pues ¿y ese conducto a dónde va? No va abajo, va arriba. Entonces asciende. Ahora, las corrientes convectivas, te dije que el material magmático se mueve, pero libera energía. ¿Y esa energía a dónde va? Hacia arriba. Se contrapone a la gravedad. Y a la vez, cuando esta energía sube, va a afectar a toda la corteza. ¿Pero a quién afecta primero? ¿Al cima o al cial? Muy bien. Va a afectar primero, pues viene desde abajo, ¿ya? Afecta al cima primero, ¿ya? Y si afecta al cima, va a formar, ¿qué cosa? Relieves oceánicos, ¿ya? Va a formar los relieves que hay en el fondo oceánico. Pero esta energía sigue ascendiendo, sigue subiendo, y ahora va a afectar al otro nivel de la corteza llamado el cial. Y cuando llega a afectar al cial, va a formar, no todas, pero sí muchos relieves continentales, ¿ya? Tercera característica, esta sí voy a poner necesariamente para diferenciarlo de la otra. Esta es la característica más importante. Señores, esta energía, esta geodinámica dice: son fuerzas creadoras, son fuerzas constructoras, son fuerzas formadoras. Son fuerzas que se están encargando de formar, de crear en la Tierra los continentes, pero también las montañas y otras formas de relieves. ¿Sí? Eso te explico luego. Lo que tienes que entender es que son fuerzas creadoras. Cuarta característica dice: esta geodinámica se da en procesos muy lentos. Esto, para ver el resultado de su proceso de movimiento de energía, eso se da en miles y millones de años. Señores, la vida de una persona es nada, o simplemente no le alcanza para poder presenciar estas formaciones. Esta dinámica que genera la formación de montañas, cordilleras y también continentes. A ver, yo te pregunto, ¿cuántos años tienes? 16, 17, algunos 18, algunos llegaron a 20. A ver, díganme ustedes. A ver, Araujo, 25 dice. A ver, en 25 años que vives en la Tierra, ¿has visto la formación de una montaña? ¿La formación de un nuevo continente? Imposible, ¿cierto? Ahora, es casi imposible presenciar la formación de montañas, de valles, porque eso se da en periodos muy prolongados. Y esta geodinámica se va a encargar de hacer esas formaciones, pero eso se da en periodos muy largos, ¿ya? Que la vida humana es casi imposible ver esas formaciones, como te digo, ¿ya? Quinta característica dice: señores, esta geodinámica se va a manifestar en base a 3 mecanismos. Voy a poner acá, a ver, hablemos de esos 3 mecanismos. El primer mecanismo viene a ser el llamado diastrofismo. El segundo mecanismo viene a ser el llamado vulcanismo. Y el tercer mecanismo vienen a ser los sismos. ¿Ya? Bien, vamos a hablar del primer mecanismo entonces, el diastrofismo. Miren, cuando hablamos del diastrofismo, a ver, para que me entiendas así de manera sencilla, ¿ya? A ver, mira, atento acá, mira. Te dije que en este nivel están materiales magmáticos que empiezan a moverse de manera ascendente y descendente, llamado corrientes convectivas, ¿cierto? Ahora, cuando ellos se mueven, te dije que liberan energía. Esa energía sube y va a afectar a la corteza donde están las placas tectónicas. ¿Cómo la afecta? En base a 2 movimientos, te dije. Movimiento vertical y movimiento
Horizontal. Señores, ese movimiento vertical y horizontal, eso es diastrofismo. ¿Ya? Entonces, el diastrofismo son fuerzas de movimientos que presentan las placas tectónicas de dos maneras: movimientos verticales y movimientos horizontales. Y ahora, esos movimientos van a generar la formación de los continentes, de montañas y una diversidad de relieves que hay en la Tierra. ¿Ya? Ahora, para poder entender esas formaciones, jovencito, a ver, atento acá, ¿ya? A ver, el diastrofismo se va a presentar en base a dos procesos para entender la formación de continentes y montañas. Mira, el primer proceso viene a ser el proceso epirogénico. Y el otro proceso viene a ser el orogénico. Recuérdate que estamos hablando de movimiento de placas tectónicas verticales y horizontales. ¿Ya? A ver, yo te hago la siguiente pregunta. El proceso epirogénico, dice, se da cuando las placas tectónicas empiecen a moverse. La pregunta para ustedes es, ¿de manera vertical o de manera horizontal? Si es proceso epirogénico, es movimiento vertical de las placas tectónicas. Si es proceso orogénico, es movimiento horizontal de las placas tectónicas. Ahora yo te voy a preguntar, dime, si es movimiento vertical, si las placas tectónicas se mueven de manera vertical, dime, ¿qué cosas se van a formar? ¿Continentes o montañas en la Tierra? Van a formar a los continentes. Y si fuera movimiento horizontal, van a formar a las montañas en la Tierra. Ahora, te preguntarás, pero ¿cómo yo entiendo la formación de continentes cuando las placas se mueven de manera vertical? ¿Cómo ese movimiento forma continentes? Explicamos. Mira, a ver, aquí, procesos epirogénicos. Acá explicamos, ¿ya? Mira, acá yo tengo, fíjate bien, acá yo tengo el mar. Esto viene a ser la orilla del mar, punto A. Ahora este es el fondo marino. Este fondo marino sería lo mismo que esto, zócalo, taludes. ¿Ya? Esto de acá hemos dibujado acá. ¿Ya? Ahora, mira, los procesos epirogénicos, dice, son fuerzas de movimientos verticales. Y esos movimientos verticales, la mayor parte son movimientos en ascenso, Entonces, lo que va a ocurrir es esto. El fondo del mar, principalmente esta zona llamada zócalo, va a ser afectada por ese movimiento interno vertical y esta zona del fondo marino va a empezar a elevarse lentamente. Empieza su proceso de ascenso con el tiempo. ¿Ya? Ahora, con el pasar de cientos y miles de años, esto va a empezar a elevarse lentamente hacia el lado exterior de las aguas. Y lo que va a suceder con el tiempo es que finalmente va a llegar hacia la superficie. Y cuando llegue a la superficie, tú debes de entender que la orilla ya no va a estar en ese mismo punto A, sino ahora ya va a estar ubicada en otro punto de referencia que sería el punto B. Entonces, ¿qué se ha producido? Se ha formado nuevas áreas continentales que hace cientos y miles de años era fondo marino, pero gracias a esos procesos de movimientos de ascenso ha permitido el levantamiento del fondo marino y que hoy en día ya pertenecen a zonas continentales de costa. Señores, muchas zonas costeras de la Tierra, y vamos a incluir a nuestro país, zona costera, hace millones de años pertenecía al fondo oceánico. Pero gracias a los procesos epirogénicos de movimientos verticales, esta zona del fondo marino ha logrado llegar a la superficie. Y hoy en día está formando parte de nuevas áreas continentales. Ahora, cuando este fondo marino llega a la superficie, ahí no termina su proceso. Con el pasar de los años, este va a seguir elevándose cada vez más. Ahora, en el Perú hay un relieve que está en ese proceso de levantamiento, zona costera. ¿Cómo se llama ese relieve?
¿Has oído hablar de los tablazos? Tablazo de Máncora, tablazo de Lurín, de Talara, Brea, Pariña, órganos, ¿no? ¿Qué te han dicho? En el Perú, pasado cada 100 años, ¿cuánto se elevan los tablazos en el Perú? Solo 25 centímetros nomás. O sea, tenemos que esperar 100 años para ver que esas zonas han alcanzado esta elevación nada más. Por eso te digo, la vida humana es casi, bueno, una persona es casi imposible para él ver esos procesos de formaciones de continentes, montañas. ¿Cuánto es la esperanza de vida del peruano? 77 años, ni siquiera 100 años. O sea, toda la vida de un peruano veríamos aproximadamente, ¿cuánto? 18 centímetros nomás de elevación. ¿Sí? Por eso te digo que esta geodinámica se da en procesos muy prolongados y son bien lentos pues, con el tiempo. ¿Ya? Necesitaríamos muchas vidas para ver realmente esos procesos de formaciones. ¿Ya? Listo. Bien, ahora el otro. El otro viene a ser los procesos orogénicos. Dice, son movimientos horizontales que van a dar como resultado la formación de las montañas. Ahora, ¿cómo se han formado las montañas que hay acá en nuestro alrededor? Ese tiene proceso. Mira, para la formación de las montañas tiene que ocurrir algo en las placas tectónicas. Tiene que haber movimiento horizontal. Y esos movimientos horizontales van a generar los llamados plegamientos y también van a formar las fallas en las placas tectónicas. Pregunta, cuando hay plegamiento de placas tectónicas, ¿qué es lo que ocurre en esas placas? ¿Se rompen o se arrugan? Entran en proceso de arrugamiento. Y si es fallas, las placas tectónicas entran en proceso de rompimiento. ¿Ya? Si es plegamiento, arrugamiento. Si es falla, rompimiento. Ahora, pero ¿cómo las placas tectónicas se arrugan y se rompen? ¿Cuál es ese proceso? A ver, mira, te explico acá. Mira, yo tengo aquí a la Tierra. Mira, te dije que las placas tectónicas se ubican desde el cial, pasan por encima y llegan hasta el manto superior. Toda esta zona está plagada de placas y placas tectónicas en la Tierra. Ahora, imagínate así. Las placas tectónicas serían, imagínate, como piezas de rompecabezas al interior de la Tierra. Cada pieza es una placa tectónica. Imagínate así que es la Tierra. ¿Ya? Ahora, las placas tectónicas, algunos son gigantescas, como viene a ser la placa del Pacífico, la Eurasiática, la Antártida. Hay otras placas que son medianas, como la placa sudamericana, como la placa africana. Pero también hay otras placas pequeñitas. Habrás oído hablar de la placa de Nazca. Pero también la placa de Coco, la placa filipina, la placa arábica, la placa anatolia y así, cantidad de placas. ¿Ya? Ahora, pero esas placas no tienen un mismo movimiento, no tienen una misma dirección. Señores, estas placas se mueven de manera muy distinta. Mira, hay placas tectónicas que entre ellas a veces se encuentran y chocan. Convergencia. Pero también hay placas tectónicas que entre ellas se separan. Divergencia. Pero también hay placas tectónicas que entre ellas rozan. Convergencia. Ahora, para que haya arrugamiento y rompimiento, tiene que haber este proceso. Un ejemplo nomás, ¿ya? Mira, acá yo tengo una placa que va en esta dirección hacia la derecha. Acá tengo una segunda placa gigantesca que va en sentido opuesto. Y se encuentran con una placa mediana en el centro. Entonces, la placa 1 y la placa 2 empiezan a empujar, a presionar a la placa 3, ¿ya? Y lo que va a ocurrir es que la placa 3, como son pliegues, que son las placas tectónicas, pliegues, entonces empieza, producto de ese empuje, empieza a malformarse. Empieza su proceso de arrugamiento. Empieza a arrugarse, pues, ¿ya? Y cuando se arruga, fíjate bien acá, va a haber áreas que entran en proceso de levantamiento. Pero también va a haber áreas que entran en proceso de hundimiento en esos arrugamientos. La parte elevada dentro de los arrugamientos de las placas van a formar pues las montañas, cordilleras, mesetas.
Y la parte hundida van a formar valles, depresiones, se llena de agua, ya formaron grandes lagos en la tierra. ¿Sí? Lo que te pueden preguntar es esto. ¿Cómo se llama la parte elevada de entre los plegamientos que dan origen a las montañas y cordilleras? Ese tiene nombre. ¿Cómo se llama? ¿Anticlinal, sinclinal, Horst, Graben o Rift Valle? Esto se llama zona de anticlinal. ¿Sí? ¿Y la parte hundida? Zona de sinclinal. Entonces, cuidado con esos términos, ¿ya? Entonces, las partes elevadas de los, de las placas tectónicas en proceso de plegamiento, a eso se llama zonas de anticlinales. Y la parte hundida es sinclinal. Ahora, luego tenemos las fallas. Las fallas, dice, se da cuando las placas se rompen. Pero, ¿cómo se rompen las placas tectónicas? Mira. A ver, mira aquí, por el mismo hecho de este proceso. Mira, tengo placa 1, placa 2, se han empujado a la placa 3 y ese se ha arrugado. Ahora, mira. Cuando esta placa 3 se ha arrugado, ahí no termina la cosa, sino que la placa 1 y la placa 2 van a continuar presionando a la 3. Entonces, esta placa central se va a arrugar más, pero va a haber un momento que ya pierde plasticidad. Y producto de ello, señores, la placa 3 se fractura, se rompe, se quiebra. Y cuando se quiebra, lo que va a suceder es lo mismo. Va a haber áreas que entran en proceso de levantamiento y ahí van a formar montañas, cordilleras, mesetas, ¿ya? Y va a haber áreas, otras áreas que entran en hundimiento y van a formar valles, depresiones, grandes lagos. Pregunta, cuando es falla, la parte elevada, ¿cómo se llama? Ese también tiene otro nombre, ¿eh? ¿Cómo se llama? Este se llama zona de Horst, ¿ya? Y la parte hundida, a esto se llama zona de Graben, o también lo puedes llamar Rift Valle. ¿Sí? ¿Han oído hablar del Valle del Rift en historia? Ya eso es una falla, pues, que está separando el continente de África. ¿Sí? Entonces, cuidado, estos son fallas. ¿Han oído hablar de la falla de San Andrés? Ya, eso también, pues esto. ¿Ya? Es la rotura de la tierra, de la placa tectónica que se ha presentado. Ahora, yo le pregunto, a ver, dime, ¿aquí en Ayacucho hay fallas, sí o no? ¿Dónde? Señores, aquí cerquita nomás, Huascaura. Si tú vas más arriba, Rancha, creo que pasando, creo, el control de las garitas de peaje, ahí sigues tu camino vía terrestre y ahí al costado de la pista hay un letrerito, hay un cartel, dice, cuidado, falla geológica, disminuir la velocidad. Y de repente sigues tu ruta y ya no hay ni siquiera pista, todo está destruido. Y si tú sigues viajando, el camino está medio inclinado ya así. Y a veces hay como baches, sube y baja. Es que todo eso es falla. Y la falla hace que el suelo empiece a moverse, ¿sí? Empieza a moverse. Y eso nadie lo detiene, ¿eh? A veces hay personas que dicen, no, el cerro se mueve, hay que hacer pagapo. Oye, cuidado, cuidado. Son creencias, pero hacer pagapo no, pues de todas maneras ese se va a seguir moviendo, porque esa falla no tiene pues metros, sino kilómetros de profundidad, y eso nadie lo va a detener. Oye, si a veces, ¿no? En el campo, a veces no nos damos cuenta, no hacemos estudio del suelo, y a veces hacemos nuestra casa. Contratamos un albañil, pasan 2 añitos, en la pared se está rajando ya. Y le echamos la culpa al albañil, pobre albañil. Y no nos damos cuenta que debajo de nuestra casa hay falla geológica. Y eso nadie lo va a detener, pues. Eso todo se va a venir abajo en un tiempo determinado. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado. Primero, antes de construir, primer estudio de suelo, pues. ¿Sí? Si no, va a ser en vano tu inversión, ¿eh? Bien, entonces a eso llamamos simplemente fallas. Bien, listo, dejamos de lado y vamos al siguiente. A ver, vulcanismo. Mire,
Cuando hablamos de vulcanismo, sabemos muy bien que el vulcanismo es el afloramiento del material magmático gracias a un conducto llamado chimenea, ¿cierto? Ahora, cuando hablamos de vulcanismo, el vulcanismo se va a presentar de dos maneras, aunque por ahí me habían preguntado y ya nos adelantamos a uno de sus procesos. El primero viene a ser el intrusivo, que ya sabes cómo se ha dado, y el otro viene a ser el vulcanismo extrusivo. Cuando decimos extrusivo, aquí sí, el material magmático aflora porque ese conducto chimenea va a lograr llegar a la superficie, ¿ya? Y el material magmático empieza a salir en cantidades, simplemente desfogando esa presión almacenada y contenida en esa cámara magmática. Nada más. Ahora, a ver, les hago la pregunta. ¿Cuántas partes tiene un volcán? A ver, vamos aquí, mencionemos y escribimos acá. ¿Cómo se llama esta primera parte, estructura? Esta se llama la cámara magmática. También se le puede llamar foco volcánico o fondo volcánico. Luego, ¿cómo se llama este conducto que da unión de la parte interna con la externa del volcán? Esto de acá. Esto se llama chimenea, chimenea, ¿ya? Ahora, la parte triangular de un volcán, ¿cómo se llama? Señores, vamos a aclarar algo, ¿ya? A veces vemos un cerro y decimos, ah, no, por ahí puede haber un volcán o va a salir un volcán. No, los volcanes, señores, pueden salir en cualquier parte. En llanuras también pueden salir volcanes. La cuestión es que cuando la lava empieza a aflorar, la lava de altas temperaturas, ese magma cuando aflora entra en contacto con el aire fría, pues, y rápidamente se solidifica y forma rocas. Ahora sigue saliendo el magma, siguen formándose rocas y poco a poco va tomando la forma cónica el volcán. Entonces, cuidado, ¿eh? Entonces debemos entender que esta zona vendría a ser el cono volcánico. Ahora, en la parte alta del volcán hay una abertura donde fluye el material magmático. ¿Cómo se llama esa zona? Muy bien, eso se llama el cráter. Y cuando el magma llega a la superficie, ¿cómo lo llamamos ya ese material? Lava, ¿cierto? Ahora, tú debes de recordarte que cuando la lava llega a la superficie se solidifica y forma rocas. Pero esas rocas ígneas explosivas son rocas que no tienen peso. Has ido a Cuchimay, ¿cierto? Has visto que ahí las rocas son medias oscuras. Si tú agarras una roca de regular tamaño, lo alzas con normalidad. Si tú ves bien, esa roca tiene poros, es como esponja. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Por qué no pesa esa roca? Es que cuando la lava ha salido, ha entrado en contacto con el aire y el aire ha formado conductos al interior. Y así ha quedado atrapada el aire dentro de esa roca. Por eso no pesa. Pero vaya al río, agarra una piedra de ahí. Una piedrita así de tamaño regular, más de 5 kilos. ¿Sí? Porque es una roca compacta, maciza. Dentro de su formación no ha entrado aire, pues. ¿Sí? Entonces, hay que tener cuidado con ello, ¿ya? Listo. Dejamos de lado ello y nos vamos al tercero ya. A ver, el último dentro de la geodinámica interna, los sismos. A ver, yo les pregunto, ¿qué son sismos? Muy bien, cuidado, viene a ser el movimiento vibratorio de la superficie de nuestro planeta Tierra. Pero hay que aclarar algo. El sismo, un sismo puede representarse de dos maneras. Un sismo puede ser un simple temblor o puede ser un gran terremoto. Eso va a depender de la cantidad de energía que se haya liberado, ¿cierto? Ahora, yo te hago la siguiente pregunta. ¿De qué se originan los sismos? ¿De qué se originan los sismos? Muy bien, mira aquí. A ver, vamos aquí, mira aquí. A ver, el origen de los sismos, voy a poner acá, a ver, el origen de los sismos se debe a cuestiones tectónicas, el origen es de carácter tectónico, ¿ya? Ya sabes, por la presencia de las
placas que hay al interior de la Tierra. Ahora, pero tú debes de recordarte algo. Mira, acá yo tengo 3 placas y hay que diferenciar esto, ¿ya? A ver, mira, estas placas van a tener estas direcciones. Supongamos esta placa de acá se va a la izquierda y esta otra placa segunda se va a la derecha. Hay separación entre placas. Cuando sucede eso, no hay sismo. ¿Cómo se llama ese proceso de separación de placas? ¿Convergencia o divergencia? Esto es divergencia entre placas, separación entre placas tectónicas. ¿Ya? Pero si yo veo que esta placa va a la derecha y esta tercera placa va a la izquierda, ahí sí hay encuentro de placas. A ese encuentro, ¿cómo lo llamamos? Muy bien, a esto llamamos proceso de convergencia. Y solo cuando hay convergencia se va a dar los sismos. ¿Ya? Ahora, ¿por qué? Porque acá va a haber un punto de encuentro y de choque frontal entre ambas placas que van a liberar energía que se extiende a modo de ondas en toda dirección. Y cuando esas ondas llegan a la superficie, genera la vibración, genera el movimiento sísmico. Pregunta de admisión de la ONS 2000, creo que 12 fue. Dime, ¿cómo se llama esta zona profunda interna donde está el choque de las placas que han liberado energía para que se produzcan los sismos? ¿Cómo se llama este punto de choque? ¿Hipocentro o epicentro? Señores, esto se llama hipocentro. Cuidado, ¿eh? Este es el hipocentro. Y el epicentro, más se habla de epicentro en la noticia cuando a veces se produce un sismo, ¿no? El epicentro se va a dar de la siguiente manera, o lo ubicamos así. Primero ubicamos el hipocentro y luego con una línea vertical lo trasladamos o lo orientamos hacia la parte externa y justo aquí, superficie. Ahí es donde ha llegado la mayor vibración, la mayor energía de un sismo, ¿cierto? Entonces, esta parte externa, a eso se llama el epicentro. No te confundas. ¿Ya? En la parte interna, hipocentro. La parte externa, epicentro. Nada más. Ahora, para poder medir a los sismos, tú muy bien sabes que se utilizan escalas, ¿cierto? A ver, vamos, hay 2 escalas, voy a poner acá. El primero viene a ser la llamada escala, la escala de Richter, y el otro viene a ser la llamada escala, la escala de Mercalli. ¿Ya? A ver, para poder entender esta medida, dame la diferencia. ¿A qué llamamos magnitud? ¿Y cuál es la diferencia con intensidad? ¿Qué es la magnitud? Señores, la magnitud, cuando se estudia sismo, la magnitud en un sismo es la cantidad de energía que se ha liberado y se muestra en base a las vibraciones. Magnitud. Y la intensidad es el grado de destrucción o de daño que ha ocasionado ese sismo. ¿Cuántas muertes, cuánta destrucción? ¿Sí? Ahora te hago la pregunta partiendo por ahí. Dime, la escala de Richter, ¿qué registra? ¿Magnitud o intensidad? Este registra la magnitud, ¿ya? O sea, la cantidad de energía que se ha liberado y se registra en ese instante de la vibración, ¿sí? En cambio, la escala de Mercalli, va a registrar, ¿qué cosa? Intensidad, y se aplica ya después del sismo, después de que haya pasado el terremoto, cuánta destrucción, cuántas muertes, cuánta pérdida económica se ha generado en ese lugar, ¿ya? Y tú debes entender esto, jovencito. La escala de Richter tiene valores, muy importante esto, el científico inglés llamado Charles Richter, que ha establecido esta medida, ha determinado que la escala de Richter sea calculada así. La base 0 y el máximo solo 10 en la escala Richter. Señores, en toda la historia no se ha llegado a calcular 10 hasta el momento. ¿Sabes hasta qué grado se ha calculado en toda la historia?
9.5 grados en la escala de Richter. ¿Sabes dónde? No, 1960. ¿Dónde? Región de Valdivia, perteneciente a Chile. Señores, Chile ha registrado el mayor movimiento sísmico en la historia de la Tierra. ¿Ya? Japón fue de 9 en la escala de Richter. El último terremoto que azotó el Perú al sur, o esencialmente en Ica, al norte de Ica, ¿saben de cuánto fue? En el año 2007. 7.8 en la escala de Richter. Así fue ese terremoto. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado. Ahora, yo te hago la siguiente pregunta entonces. A ver, un sismo, ya te dije que puede ser un temblor o un terremoto. Ahora dime, ¿a partir de qué escala de Richter ese evento se considera como terremoto? Señores, 6. Si ese evento ha sido menor a 6, ese debe de llamarse simplemente un simple temblor. Pero si ha superado la escala 6, ese evento ya debe de ser llamado terremoto. Cuidado, cuidado con eso. ¿Sí? Listo. Ahora, cuando hablamos de los sismos, señores, esto pregunta San Marcos. Tipos de ondas sísmicas. Hay 3 tipos de ondas. ¿Ya? A ver, vamos, rapidito nomás. Mira, las ondas sísmicas son las siguientes. A ver, tienen por nombre así. Tenemos las ondas primarias, conocidas también como ondas P. Tenemos las ondas secundarias, conocidas también como ondas S. Y luego tenemos las ondas terciarias, conocidas también como ondas R o L. ¿Ya? A ver, te hago la pregunta. San Marcos preguntó esto. ¿Cuál es el tipo de onda sísmica que genera los temblores y terremotos en la Tierra? ¿Sabes? Terciaria. ¿Cuál es más intensa en la Tierra? Las primarias. ¿Quiénes atraviesan zonas sólidas, líquidas y gaseosas al interior de la Tierra? Primaria. A ver, escúchame bien. Mira, te explico ya. Rapidito nomás. Mira, las ondas primarias, dice, son las ondas de mayor intensidad, son las más fuertes que se presenten al interior de la Tierra. Pero esas ondas sísmicas se desplazan al interior de nuestro planeta, atravesando áreas líquidas, sólidas y gaseosas en nuestro planeta. Las ondas secundarias, dice, son ondas de magnitud intermedia. Estas ondas solamente atraviesan áreas sólidas y líquidas, pero estas ondas se van hacia el lado exterior, hacia la superficie. Ahora, realmente las ondas secundarias sí llegan a la superficie, pero los estudios dicen que las ondas secundarias se deben de llamar así hasta un área determinada, hasta la separación del cielo y cima. Porque a partir de esa separación hacia arriba ya son áreas totalmente sólidas en la Tierra, ¿sí? Y eso ya debería de llamarse ondas terciarias. Entonces, las ondas terciarias, también llamadas ondas superficiales, son aquellas que generan los sismos en la Tierra. Nada más. ¿Ya? Cuidado con eso. ¿Preguntas? Te hago la pregunta entonces. Oh, ya nos hemos pasado, ya no. A ver, vamos aquí. A ver, preguntas, señores. A ver, dígame. Ya que estamos hablando de volcanes y sismos, a ver, dime, ¿cómo se llama la zona de mayor actividad sísmica y volcánica en la Tierra? ¿Cuál es? La pregunta es, ¿cómo se llama el lugar en la Tierra de mayor actividad sísmica y volcánica? Muy bien, ahí está, lo acaba de decir. ¿Ya? A ver, bien, ahí está. Viene a ser el llamado, voy a poner aquí, el cinturón. El cinturón del fuego del Pacífico. Tiene otro nombre, también se le llama el anillo del fuego.
Ahora, San Marcos preguntó, si el cinturón del fuego es en la zona más sísmica en toda la Tierra, en segundo lugar, ¿quién está? Hay otro cinturón. Ese cinturón se llama el cinturón alpino caucásico himalayo, que atraviesa los continentes de África, Europa y Asia. Pero en tamaño, este es más grande que ese de ahí. Pregunta, este atraviesa 3 continentes, América, Asia y Oceanía. En América, ¿qué países atraviesan? A ver, Argentina. A ver, vamos aquí. A ver, pregunta, señores. En América del Sur, ¿cuántos países hay? En América del Sur, ¿cuántos países hay? 12. Perú, abajo. Chile, ¿qué más? Bolivia, ¿qué más? Uruguay sin mar. Paraguay, este chiquitito. Uruguay, este de acá. Argentina, arriba. Ecuador, luego. Colombia, luego. Venezuela, al costado de Venezuela. Guyana, al costado de Guyana. Surinam y el más grandazo, Brasil. Ahora, preguntarás, ¿y Guayana Francesa? No, señor, eso no es país, es dependencia francesa, no es país. ¿Ya? América Central, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Belice, Guatemala. Ahora, América del Norte, México. No sé por qué algunos lo ubican a México y América Central. No está en América Central, ese es norte ya. Tenemos México, Estados Unidos y el más grandazo de toda América, segundo país más grande del mundo, Canadá, pues. Ahora, acá una pequeña región de Estados Unidos, Alaska. Ahora sí, una vez ubicado ahí, ahora vamos a ver el recorrido. El cinturón del... Hay algunos estudios que dicen que parte desde la Antártida todavía. Otros estudios y la mayoría de ellos dicen parte desde la Patagonia argentina y chilena. Y empieza su recorrido por América de manera longitudinal. Señores, atraviesa todo Chile. Todo Chile está debajo del cinturón, o por encima del cinturón del fuego. Pero también atraviesa parte de Bolivia y desde Chile y Bolivia hace su ingreso al Perú y lastimosamente nos atraviesa también. ¿Ah? Luego atraviesa Ecuador, Colombia y de Colombia se traslada a los países centroamericanos, ¿ya? Luego a los países norteamericanos, México, Estados Unidos, Canadá, nuevamente Estados Unidos, Alaska y por las islas Aleutianas cerca a Bering hace su ingreso al continente de Oceanía, Asia todavía. Y estando en Asia atraviesa su isla más importante de Asia. ¿Cómo se llama? Japón, pues lo atraviesa de norte a sur, ¿sí? Luego llega a las Filipinas e Indonesia, sigue en Asia y desde ahí hace su ingreso al tercer continente, Oceanía, pasando por Papúa Nueva Guinea, por Palau, Nauru, Tuvalu y llegando hasta Nueva Zelanda al sur y ahí desaparece el cinturón del fuego. Entonces, señores, todo eso es el recorrido que hace el cinturón del fuego. Pregunta, dime. Pregunta de examen. ¿Cuáles son las placas que están por debajo del Perú que están así y que genera sismo? Muy bien. Primera placa, Nazca. Dime, ¿la placa de Nazca es una placa oceánica o continental? Es oceánica y es una placa pequeña. Es pequeña. Parte desde Colombia, Ecuador, Perú, todo Perú y parte de Chile. Ahí está. Esto sí, es pequeña en comparación con otras que son gigantescas. ¿Ya? Ahora, y la placa de Nazca tiene esta dirección. ¿Ya? Y esta placa se va a encontrar con otra placa. Señor, por si no sabías, toda Sudamérica es una placa tectónica. Toda Sudamérica es una placa tectónica, por si acaso. ¿Ah? Y esta placa, ¿cómo se llama? Muy bien, ahí está, la placa sudamericana, y esta placa sudamericana tiene dirección opuesta a Nazca, y ahí es donde chocan, pues, ¿sí?
Entonces, como Nazca es una placa oceánica, está por debajo de la sudamericana y hay roce entre ellas. Y cada vez que hay roce, se libera energía. Otra pregunta. Dime, ¿en cuál de estos sectores la actividad sísmica y volcánica es mayor? ¿América del Sur, América Central, América del Norte, Asia o Oceanía? ¿Sabes dónde? Acá, en Asia. ¿Sabes por qué? Por esto, mira. Te dije que Nazca es pequeña. Aquí hay una placa gigantesca llamada la placa del Pacífico. Es enorme, ¿ah? Es una de las placas más gigantescas que hay en la Tierra. Y esta placa tiene esta dirección. Se va para allá, ¿sí? Ahora, y esta placa choca con otra placa gigantesca llamada la Euroasiática. Esta placa es todo Asia y Europa, pues, ¿ya? Y este viene para este lado. Y hay una placa pequeña aquí, la placa de las Filipinas, esta de acá. Y esta placa tiene esta dirección, ¿ya? Entonces, aquí hay el encuentro de tres placas tectónicas y que son gigantescas, ¿ya? Entonces, la zona sísmica es todo este lugar de acá, de Asia, pero principalmente de Japón. ¿Ustedes sabían que en Japón, según los registros, dicen que en promedio al año se registran 80 terremotos? Sí. Para los japoneses los terremotos es normal, igual que para nosotros la lluvia es normal. ¿Sí? Y recuérdate, allá, para construir algo, primero tus planos a las autoridades municipales. Y ahí los ingenieros, los arquitectos ven si tu casa, sus cimientos, es antisísmico a escala mayor de 8 grados. Si no tiene esa resistencia, no construyes nada. No construyes nada. Por eso allá cuando se presenta terremoto, ellos bien tranquilos, ahí sentaditos, sin alterarse, porque saben que sus cimientos van a aguantar esos sismos. ¿Sí? A ver, yo les pregunto, el terremoto que pasó en Japón en el año 2011, de escala 9, es un super terremoto. ¿Ese terremoto mató gentes? No. Quien generó más muertes, más de 2.000 japoneses que murieron, fue el tsunami. Ellos estaban preparados para los terremotos, pues sus casas resistentes, pero no habían previsto el gigantesco tsunami, pues. Y eso es otra cosa ya. ¿Sí? Entonces, cuidado, ¿ah? Entonces, esto viene a ser la zona más sísmica y volcánica. Bien, voy a preguntar a ustedes. A ver, ¿queda esto todavía? La pregunta es, ¿hasta aquí será la clase y lo encerremos la siguiente semana o terminamos? Ya listo, a pedido del público, bien, ya listo. Dejamos de lado eso y nos vamos al último ya. A ver, esto ya es más cortito, más sencillo, ¿ya? A ver. Luego tenemos la geodinámica externa, señores. A ver, la geodinámica externa también se le llama fuerzas exógenas, ¿ya? Mira, a ver, acá también esto presenta 5 características y lo resumimos así. A ver, primera característica dice, esta geodinámica, a diferencia de la otra, esa energía viene del espacio. La pregunta es, ¿sabes de dónde viene esta otra fuerza? ¿Sabes de dónde? ¿De Marte? ¿Cómo que? No, proviene de la estrella más cercana a la Tierra. Viene del Sol, ¿ya? Esta geodinámica lo va a generar el Sol. Ahora, tú muy bien sabes que el Sol emite 2 fuentes de energía, luz y calor. Uno de ellos genera esta geodinámica, la luz o el calor. Muy bien, lo va a generar la energía calorífica del Sol, ¿ya? Entonces, la primera característica es que esta geodinámica viene desde el Sol, gracias al calor del Sol, ¿ya? Segunda característica dice, esta geodinámica tiene la misma dirección que la fuerza de gravedad, ¿ya? Se da de manera descendente y si se da de manera descendente solo va a afectar a una capa de la corteza que viene a ser el cielo, ¿sí?
Eso quiere decir que esta geodinámica va a formar, no todos, pero muchos relieves solo de los continentes, pero no los relieves que hay en el fondo oceánico. Yo te pregunto, ¿hasta qué profundidad llega el calor del sol? Si acá yo tengo el sol, este es el fondo marino donde están esos relieves, ¿hasta qué profundidad llega el calor? Señor, exagerando 30 metros nomás, hasta acá nomás, hasta ahí nomás se calienta el agua. Ahora, la luz penetra más todavía, la luz llega hasta 160, hasta acá nomás. De ahí a la luz se desvanece, la densidad del agua hace que toda esta zona sea oscura en el interior. Eso quiere decir que esta geodinámica no afecta a ningún relieve de acá, por ende no ha formado ningún relieve del fondo oceánico. Solo va a formar algunos relieves de la parte continental, nada más. ¿Ya? Bien, otra característica, la tercera característica, esta sí voy a poner acá, mira. La tercera característica dice, señores, si la geodinámica interna es una fuerza constructora, formadora, creadora, este no, este es opuesto. Esto es una fuerza destructora. En los libros lo vas a encontrar así, destructora, pero aplicamos este término. Simplemente es una fuerza modificadora, se va a encargar de modificar lo que ya se ha creado, o sea, va a modificar a los continentes, pero también va a modificar a las montañas. Ahora, esas modificaciones va a generar la creación de nuevos relieves o de otros relieves que también encontramos en la Tierra. ¿Sí? Entonces, mientras la geodinámica interna forma continentes, montañas, la externa actúa sobre los continentes y montañas y lo va a modificar, lo va a alterar para formar otros relieves. Ejemplo, mira. A ver, el calor llega al agua. El agua cuando se calienta a la superficie se evapora, ¿cierto? Cuando se evapora va a llegar hasta una altura determinada y se condensa y forma nubosidades. Esa nube se precipita, forma lluvias, la lluvia llega a la superficie y forma ríos. Y ahí es donde empieza la modificación. El río empieza a desgastar la superficie y forma relieves como cañones, valles. ¿Sí? Otro ejemplo, los vientos. Cuando la radiación solar calienta la superficie, las moléculas de gases empiezan a moverse y forma vientos. Los vientos empiezan a moverse y empiezan a trasladar materiales sólidos de un lugar a otro. Y forman las dunas, forman los desiertos. Entonces, ¿quién es la fuente generador de lluvias, ríos, vientos que van a moldear la superficie? El calor del sol. Todo parte por el sol. ¿Ya? Bien, y la otra característica dice, esta geodinámica se da en procesos más rápidos ya. En cambio esto se da en miles de años. Esta no, esto en poco tiempo para que se forme el viento. ¿Cuánto tiempo necesita? Solamente horas nomás, ¿cierto? Entonces una vez que se forma el viento ya empieza a moldear la superficie, ya empieza a alterar las superficies y se forman relieves. Entonces esto ya es más rápido que esta de acá, ¿sí? Y la otra característica dice, esta geodinámica se va a manifestar en base a dos mecanismos. El primer mecanismo viene a ser la llamada meteorización y el otro viene a ser la llamada erosión, la erosión, ¿sí? Ahora, hay que tener cuidado con la meteorización. Este tiene otro nombre, voy a poner por si acaso ya, este también se le llama intemperismo, también se le llama así, ¿ya? Ahora, ¿en qué consiste cada una de ellas? Mira, lo voy a poner acá para luego ya explicarte ahí en el último y terminar. A ver, primero, la meteorización. Señores, la meteorización dice, es un proceso que consiste en el rompimiento y destrucción de las rocas y minerales que se ubican cerca o plenamente en la superficie por diversas fuentes, principalmente el calor. ¿Ya? En cambio, la otra, la erosión, dice, es aquel proceso que consiste en tres mecanismos. Consiste en en el desgaste, la degradación o denudación. El otro mecanismo es el traslado, el transporte, y el tercer mecanismo es la acumulación, la sedimentación o
a gradación de materiales sólidos. A ver, pero ¿cómo es eso que las rocas se rompen? ¿Cómo entiendo yo el rompimiento de rocas? ¿Y cómo entiendo este proceso de denudación, transporte y agradación? Acá explicamos y con eso termino, ¿ya? A ver, mira. Cuando hablamos de la meteorización, a ver, la meteorización, vamos a determinar esto. Dice, la meteorización consiste en el rompimiento de rocas. Las rocas se van a destruir. Pero ¿cómo las rocas se rompen? ¿Por qué se rompen? ¿Cuál es el medio que rompe las rocas? Mira, acá vamos a explicar. Pues. Mira, hay dos tipos de meteorización. Uno llamado química y otro llamado física. Lo que me interesa es la última, la física. A ver, la meteorización física se va a presentar de 4 maneras, ¿ya? Y te vamos a explicar cada una de ellas. Si no me equivoco, año 2007, la UNS preguntó de uno de los mecanismos. El 98% de los alumnos, nadie contestó eso. Porque en ese tiempo no se desarrollaba este tema. Pues. Amo de Cultura habían puesto esa pregunta. A ver, entonces, la meteorización son 4. El primero se llama termoclastismo. El otro viene a ser la llamada gelifracción. ¿Ya? La tercera viene a ser el haloclastismo, ¿ya? Haloclastismo. Y la cuarta viene a ser el bioclastismo. Vamos a explicar cada una de ellas, ¿ya? Voy a borrar esto. Mira, empezamos por el termoclastismo. Mira, para empezar, el termoclastismo se va a dar principalmente en los desiertos. Mira, de día, ustedes muy bien saben que el desierto, la superficie se calienta demasiado, ¿cierto? Y de noche se enfría también demasiado. Es como la puna de noche, ¿ya? No va a ser que día y noche todo caliente, no, ¿ya? Entonces, mira, de día, en el desierto la roca recibe el calor del sol. Y aunque tú no lo notes, señor, cuando la roca se calienta, se dilata, se expande. Sí, se expande. Aunque tú no lo notes, ¿eh? Se expande. Llega la noche, la roca se enfría, pierde calor y cuando la roca se enfría, se contrae. Y siempre está en ese proceso, aunque tú no lo notes. La roca se expande, se contrae, se expande, se contrae. Y de tanto proceso de expansión, de dilatación y contracción, la roca se fractura, pues. Entonces, vamos a ver que la roca ha sufrido la fractura debido a la interacción del calor y frío ambiental. La roca se ha roto y se ha producido el llamado termoclastismo. A veces en el campo también vemos esto. ¿Eh? A veces hay rocas del tamaño de este salón, partido así derechito como si fuera una mantequilla que ha sido cortada por un cuchillo. Y a veces no nos explicamos por qué se ha producido eso. Algunos dicen, no, rayo la ha caído, la ha partido. No, rayo no. Eso es producto de calor y frío nada más. Sí, entonces hay que tener cuidado. Y a eso se llama termoclastismo. Y acá lo voy a resumir. Diferencia de temperatura nada más. ¿Ya? Ahora el otro. Gelifracción. Jovencito, esto de acá sí se da acá en las zonas altoandinas. Mira, habrás visto que las rocas a veces tienen huecos, tienen poros. Habrás visto, tienen huecos. Ahora, cuando hay temporada de lluvia, la roca se moja, pues, ¿no? Y el agua se va a meter en esos huecos, en esos poros, ¿ya? Ahora, en la zona andina, a veces de noche la temperatura desciende y llega a 0 grados Celsius. Entonces el agua se congela. Ahora yo te pregunto, cuando el agua se congela, ¿se contrae o se expande? Se expande, pues. Entonces lo que va a suceder es que el agua que se ha congelado desde el interior, es que a veces este poro es bien profundo en la roca. Entonces cuando el agua empieza a congelarse, empieza a expandirse por dentro, pues y ejerce una presión interna en la roca. Y lo que va a suceder es que la roca va a empezar a rajarse lentamente. Empieza a rajarse lentamente y luego se fractura, se rompe. Ya se produjo la gelifracción. Y eso preguntaron en el examen de la gelifracción. ¿Sí? Entonces, esto se genera por la acumulación de hielo, pues, en las rocas. Ahora el otro, el haloclastismo. Miren, el haloclastismo se va a dar esencialmente en el mar.
Habrán visto cuando han ido al mar, las playas, no todas las playas son arenosas, sino a veces hay playas rocosas. Y en esas playas rocosas a veces hay rocas, piedras que también tienen huecos, agujeros. A veces hay momentos en el día donde el agua sube, se genera una marea alta y cubre de agua la roca. Pero pasan los minutos, después de 20, 30 minutos, nuevamente baja el agua y se queda así casi todo el día, ¿cierto? Ahora, cuando sucede eso, el agua se acumula también en la roca. Ahora, durante el día, el sol va a calentar a la roca, pues. Y cuando esa roca se calienta, el agua se evapora. Y cuando el agua se evapora, estamos hablando agua de mar. Ahora, el agua de mar tiene sal. La sal no se va a evaporar. La sal empieza a impregnarse, a acumularse. Otro día nuevamente el agua sube, baja, el calor calienta la roca, el agua se sigue evaporando y la sal se sigue acumulando. La cuestión es que cuando la sal ya cubra todas las rocas, se endurece, se cristaliza y esto hace que la roca empiece a rajarse también y se fractura. Y se ha producido el haloclastismo, ¿sí? Entonces, esto es producto de la sal acumulada, ¿sí? Y el bioclastismo, eso se debe a la presencia de plantas y animales. ¿Se han dado cuenta ustedes que cuando tú siembras un arbolito, una plantita, y cuando esta plantita empieza a crecer, por debajo también la raíz se extiende, principalmente los eucaliptos? Y a veces hay rocas al interior que a veces se exponen al suelo húmedo y a veces la raíz empieza a envolver a la roca y como la roca está en un ambiente húmedo se debilita y esta raíz empieza a torcer la roca y lo fractura. Se ha producido el bioclastismo. O de repente estás andando por la vereda, por un jardín donde hay un árbol, ya la vereda está rajada, está levantada. Porque la raíz está actuando ahí, está rompiendo lo que encuentra en su camino. ¿Sí? Eso es pues el bioclastismo, ¿ya? Ahora, entonces, mira, eso es meteorización, consiste en el rompimiento de rocas y minerales, ¿ya? Ahora, vamos a suponer, con esto termino, mira, ahora, la erosión, mira, vamos a suponer que aquí en la parte de esta montaña ya se generó la meteorización, ya la roca se ha roto, ha formado pequeños fragmentos, ¿ya? Ahora, quien va a actuar sobre esos fragmentos para formar relieves en la tierra, ya viene a ser la erosión plenamente. Mira, a ver, te doy ejemplo, ya, un ejemplo de los tantos que hay. Supongamos acá se ha formado nubes y empieza la lluvia. El agua de lluvia va a llegar a la parte alta de este cerro, de esta montaña, donde se ha producido meteorización, ¿ya? Ahora, el agua que va a llegar acá va a empezar a desplazarse por acción gravitacional hacia zonas bajas, ¿cierto? Pero cuando el agua se desplaza a zonas bajas, va a trasladar estos materiales hacia otro lugar, ¿cierto? La pregunta es, con el tiempo, ¿qué es lo que se va a generar en esta parte alta de la montaña? El primer mecanismo de la erosión. Desgaste, degradación o denudación, ¿ya? Entonces, en esta parte alta se está generando la denudación, ¿ya? Ahora, esta masa de agua, supongamos este río, está llevando esos materiales a otro lugar. En esta parte intermedia, ¿qué se está originando? El segundo mecanismo de la erosión. ¿Cuál es? El transporte, lo está trasladando a otro lugar. El transporte, ¿ya? Y estas masas de agua finalmente van a llegar hacia la parte baja, donde estos materiales van a ser depositadas. Y acá se va a aglomerar. Y acá se genera el otro mecanismo de la erosión. ¿Cómo se llama? La acumulación, sedimentación o agradación. Conclusión, la erosión no rompe, no destruye rocas como esta sí rompe, destruye. La erosión, más que todo es esto, el transporte de un lugar a otro. Y cuando sucede eso, en la zona de desgaste se forman relieves, pues, cañones, abras. Y en la zona de acumulación también se forman relieves, pampas, valles. Estos mecanismos generan esos tipos de relieves, pues.
¿ya? Y la pregunta es, la erosión, ¿ya? La erosión se va a presentar en 6 tipos, ¿ya? Cuidado con esto, ¿ah? A ver, vamos, rapidito nomás aquí. Mira, 6 tipos de erosión. A ver, vamos. El primer tipo viene a ser la llamada erosión, la erosión pluvial. Ahora yo te pregunto, si dice pluvial, ¿cuál es el medio natural que genera esta erosión? ¿Lluvia o río? Muy bien, esto lo va a generar las lluvias. Un ejemplo de relieve formado por las lluvias, aquí voy a poner cárcavas. ¿Sabes qué es cárcava? Aquí en Ayacucho hay cantidad. Habrás visto en los cerros, has visto que a veces se forman como caminitos. Que cuando llueve por ahí baja el agua. Y esos son cárcavas, lluvia. ¿Sí? Ya. Ah, parece cauce de Huayco, sí. Parecido, conductos, ¿no? Sí. Luego tenemos la erosión fluvial. Fluvial. ¿Esto qué fuente natural lo genera? Muy bien, los ríos. A ver, un ejemplo de relieve formado por un río. Ya, está bien, Guatata. Sí, ¿qué es Guatatas? Toda esa zona. Eso es un valle, bueno. Ya, forma los valles. Puede formar cañones. Puede formar pampas. ¿Ya? Otro, erosión glaciar. Erosión glaciar. Señores, esto es la acumulación de hielo. Ejemplo de relieve formado por ello. Puede ser las abras o también llamado pasos. Señores, los pasos o abras hay 2 tipos. Uno que se forma en las partes altas y otro en las partes bajas. Debido a que el agua al descongelarse del hielo genera también desgaste. Pues. Y por esas zonas bajas hundidas se aprovecha para construir caminos, carreteras, pasos o abras. ¿Ya? El otro viene a ser la erosión eólica. La fuente natural que genera esta erosión viene a ser el viento. Ahora, la pregunta es, ¿un relieve formado por el viento? Por acumulación de materiales por el viento. Las dunas. ¿Saben qué son dunas, no? O puede ser también desiertos. Claro, pues. Ahora el otro, erosión crárstica. A ver, la fuente natural que genera esta erosión, ¿cuál es? Es aguas subterráneas. ¿Ya? Las aguas subterráneas. Ejemplo de un relieve formado por esto. Puede ser las grutas o cavernas. Parece túneles que se forman en los cerros. ¿Ya? Eso es por agua subterránea. Y finalmente tenemos la erosión marina. ¿Cuál es la fuente natural que genera esto? Las olas del mar. ¿Y qué relieve forma esto? Las playas. A ver, la pregunta es, ¿qué es playa? A veces cuando vamos a visitar a nuestra familia en la costa, un fin de semana, a veces estamos días y nos dicen, vamos a la playa a bañarnos. ¿Está bien dicho? ¿Qué es playa? Señores, claro, la playa es el banco de arena acumulada a orillas del mar, es la arena. La playa no es el agua de poca profundidad, eso no es playa. La playa es el banco de arena que está acumulada. Entonces, ¿vas a ir a la playa a bañarte con la arena? No, cuidado, ¿ah? Entonces, playas puede ser acantilados, que son precipicios, puede ser de repente las bahías, ¿ya? Pueden ser las penínsulas, las puntas, las ensenadas, las carcas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Listo. Bien, entonces esto es la erosión. Conclusión, señores, esas 2 fuerzas actúan sobre la superficie para poder moldear esta parte de la Tierra y generar la formación de los relieves en nuestro planeta. Nada más. Ya, listo, dime. Son relieves que se han formado producto de ellos. ¿Ya? Cuando toquemos el mar peruano, ahí vamos a detallar mejor. ¿Ya? Listo, nos quedamos aquí, señores, y nos vemos la siguiente semana. ¿Ya? Listo, nos vemos hasta la próxima.